Buenas tardes. Para dar respuesta a la actividad de la semana 2 de este curso Didáctica de las Matemáticas 2 y respondiendo a las actividades que la docente tutora del curso nos plantea, entonces tal y como ella nos lo declara en el foro de acompañamiento, lo que nos pide es una presentación en PowerPoint haciendo una breve reseña de la historia de la geometría. Y entonces me permito dar inicio a esto, además de que hay que subir el video a YouTube y copiar el link y enviarlo en un archivo PDF con la presentación. Entonces, para dar inicio, me presento. Eh, Mi nombre es Jason Belandia, estoy licenciado en formación en educación especial y bueno, este es el curso de didáctica de las matemáticas y vamos a hacer una pequeña reseña de la historia de la geometría y pues para empezar nos dirigimos hacia la etimología, la raíz de la palabra geometría y cuando lo buscamos pues nos da dos. Resulta que esta palabra geometría son dos palabras en griego, dos palabras griegas que se unieron para darle sentido a un término, a un concepto que se está trayendo, eh, bueno, no en este momento, sino un concepto antiguo que, que se trajo aquí a Latinoamérica, pero que tiene raíces griegas. Entonces, la primera palabra, como los voy a señalar aquí, es geo, que en su significado griego habla de tierra, y la segunda es metrón, que significa medida. Entonces, esto nos lleva a pensar que la geometría tiene orígenes en la antigua Grecia, pero haciendo un análisis más riguroso sobre el tema, nos damos cuenta que no solamente tiene orígenes que su origen no data de la antigua Grecia, sino que el verdadero origen de la geometría data años, muchos años antes, eh, y tuvo lugar en unos 3000 años antes de Cristo en el Imperio Egipto. ¿Por qué? Porque de allí se empezaron a hacer las primeras construcciones y tenían algunos tipos de planos empíricos que se utilizaban para poder medir las pirámides y cada una de las componentes que se utilizaban para la construcción de los diferentes templos que se hacían hacia los faraones en esa época de la historia. Entonces ellos utilizaban unas técnicas bastante empíricas y bastante rústicas para medir objetos y para realizar las construcciones. De allí parte el origen de la geometría. Entonces hago un rastreo del origen y cuáles han sido las diferentes teorías que se han presentado acerca de la geometría y como bien lo ven en la parte de acá abajo, se presenta la primera civilización que empezó a hablar de conceptos geométricos y de instrumentos de medición, que fue la civilización egipcia, continuando con la Grecia, que fueron quienes más fuerza le dieron al tema de la geometría, dado que tuvieron dos exponentes fuertes, y de hecho uno que fue el principal, que aún así se sigue exponiendo, que sus ideas se siguen exponiendo a nivel conceptual en nuestros días. Euclides, que fue el principal exponente de los griegos, que habla de geometría y que, como bien lo mencioné, sus ideas todavía se siguen teniendo en cuenta en estos días. Y hay unas teorías no euclidianas, que se les llaman las teorías de la geometría no euclidianas, que las inventó, bueno, que las teorizó un autor alemán, que también cobraron muchísima fuerza, pero que finalmente pues son las teorías euclidianas a nivel Latinoamérica, a nivel Colombia, que todavía se siguen enseñando en la educación básica primaria, en la media y aún en la universitaria en algunas de las ingenierías. Entonces, Euclides y los elementos, ¿qué utilizó Euclides? El, eh, la, la principal teoría que él utilizó y la principal herramienta que él utilizó fue el razonamiento deductivo,
que parte de conceptos básicos demostrables tales como un punto, una recta, un plano, un espacio, y esto utilizándolo desde allí, entonces parte sus postulados y los axiomas que él pretende dar respuesta. Cabe resaltar que él habla desde la geometría en planos. Eh, Mucho tiempo después empieza a hablar de otros conceptos geométricos que los vamos a ver más adelante. Las teorías geométricas no euclidianas, su principal autor fue, como lo ven aquí, Lobachevsky. Bueno, perdón la pronunciación, pero es un autor alemán. Y él lo que hizo fue cambiar el estudio geométrico del que se venía hablando y creó un nuevo sistema geométrico para entender a partir no solamente desde el razonamiento general, como lo planteaba Euclides, sino que él hablaba también de la deducción y cómo a partir de la deducción se podrían generar trabajos fundamentales pues de la geometría. Utilizó mucho el análisis geométrico arraigado también a raíces algebraicas y matemáticas. Más digamos que fue uno de los que empezó a hablar de modelamiento, que son conceptos que mucho tiempo después Euclides los retomaba. La geometría euclidiana se podría decir que lo podemos lo podemos analizar eh, en dos categorías, la geometría plana y la geometría del espacio. Euclides mucho tiempo después de hablar de la geometría en planos empezó a hablar de la geometría del espacio. La geometría plana habla acerca de los elementos que se pueden llevar eh, a un, a un plano, a una hoja, que se pueden aterrizar dentro de un plano eh, geométrico. Sin embargo, cuando hablamos de geometría del espacio, no solamente se le va a dar análisis a, a una cara plana de la figura o de la forma geométrica que se va a dar análisis, sino que también se tiene que analizar el fondo, la profundidad, la sombra que pueda estar generando, cuántas aristas tiene, de qué forma se le da análisis. Por eso dicen las posiciones relativas de las rectas, de los planos, de los puntos que pueda llegar a tener un objeto. Entonces digamos que un poco más aterrizado a la realidad y a lo que nosotros vivimos sería la geometría del espacio. ¿Por qué? Porque la geometría plana se le da un análisis mucho más desde una sola dimensión, desde el plano dimensional que es uno. Y la geometría del espacio ya habla de tres dimensiones, que es un poquito más allegado a lo que nosotros vivimos. Nosotros realmente analizamos en cuatro dimensiones, pero la geometría del espacio quiere darle un análisis a los objetos y figuras desde las tres dimensiones. En un plano cartesiano se podría hacer una comparación de la geometría plana y la geometría del espacio desde los tres ejes y desde los dos ejes que se manejan. En la geometría plana se manejan solamente dos ejes, que es el eje Y y el eje X, para darle atención a una figura, cómo se comporta una recta, la velocidad de un objeto, dependiendo de lo que queramos analizar. Sin embargo, en la geometría del espacio, cuando vamos a dar un análisis al comportamiento de un objeto, se analiza desde tres ejes, desde el eje X, desde el eje Y y desde el eje Z, que nos daría la oportunidad de analizar dimensiones de las posiciones del objeto, la profundidad, analizar cuántas caras tiene el objeto, de qué forma puedo analizar, cuál es la forma del objeto a nivel de profundidad y de forma. Entonces, digamos, esas son las dos diferencias entre la geometría plana y la geometría del espacio. Y son postulados euclidianos, postulados que posteriormente, seguramente en este curso los vamos a ir profundizando. Entonces, aquí les dejo las referencias de las referencias bibliográficas y aquí pues va a ir el link del video. Espero que les haya gustado este pequeño resumen. Hago caso también a lo que nos pedía la docente, que no sea un video de más de 6 minutos, y gracias por su atención.